The Eminence in Shadow, la eminencia de la luz, capítulo 14. Inamovible / imparable. Ubicación desconocida. Bosque en las montañas. La tranquilidad de la noche del bosque, era interrumpida por una figura más oscura que el ébano. Esta se movía como un rayo entre los árboles, mientras parecía estar luchando contra algo. Shadow volaba a gran velocidad atacando con su espada al aire y luego bloqueando ataques invisibles. Dondequiera que se mirara solo se veía Slime negro chocando entre sí y rastros de poder mágico de color violeta por todas partes, pero todos pertenecían a la misma persona. Para cualquiera que lo viera parecería que no estaba luchando contra nadie, pero realmente estaba luchando contra sí mismo. Desde su primer encuentro y pelea contra Nova, había estado entrenando constantemente para poder vencerlo la siguiente vez que se vieran las caras. Pero sabía que no bastaría con su rutina usual de entrenamiento, ya que Nova no era como ninguno de los oponentes que había enfrentado antes. Necesitaba un nuevo método de entrenamiento, uno que estuviera pensado para enfrentar a alguien igual de fuerte que él, y lo había encontrado. No podía pedirle a Alpa entrenar con él, ni siquiera a todas las 7 sombras al mismo tiempo, ya que Nova había logrado vencerlas a todas. Pero sí podía entrenar consigo mismo. Usando su gran velocidad se había movido de un sitio hacia el otro tan rápidamente, que había logrado crear una imagen residual de sí mismo, como si fuera un clon pero que se desvanecía a los pocos segundos. Sin embargo, si se movía repitiendo movimientos de ataque y defensa con su espada, entonces podía luchar contra su propia imagen residual mientras ésta durara, lanzando y recibiendo ataques con su mismo nivel de poder. Llevaba ya varias horas haciendo esto y el bosque temblaba cuando dos Shadows chocaban sus espadas al mismo tiempo, e incluso algunos árboles se caían. Podía crear cuantas imágenes residuales de sí mismo quisiera sin cansarse, por lo que prácticamente tendría un ejército ilimitado de clones con quienes entrenar como si estuviera realmente luchando contra Nova. Este sí es un entrenamiento digno de una eminencia en las sombras. El único oponente digno de mí soy yo mismo. Murmuró, haciendo una pose para verse genial, mientras bloqueaba otro ataque de uno de sus clones. Se mantuvo así por cerca de una hora más, hasta que se detuvo en medio de un claro del bosque, decidiendo que ya era hora. Había algo más que quería probar. Nova había sido el primer oponente que, no solo sobrevivió a un atomic suyo, sino que también logró destruir la barrera mágica que conjuraba para que dicho ataque no dañara su propio cuerpo. Como resultado, tanto él como Nova recibieron un atomic de lleno esa noche y por primera vez sintió como su propio poder lo dañaba, quemando su piel e incluso dañando algún órgano interno. Había quedado casi fuera de combate, afortunadamente Nova también, y por eso él se había retirado. Pero sabía que volvería a enfrentarse a él pronto, por lo que debía de estar preparado para otra situación similar. En resumen, debía entrenar recibir un atomic suyo, sin barrera mágica y resistir su poder sin sufrir heridas de gravedad. Practicarlo las veces que fuera necesario, hasta tener éxito. Creó una espada de Slime negro y la alzó hacia el cielo, mientras comenzaba a liberar parte de su poder mágico. En solo segundos, un aura de color violeta intenso comenzó a rodearlo, mientras la espada brillaba con el mismo color y crecía de tamaño, hasta lucir mucho más grande que antes. Atomic Sword. Dijo con voz grave y liberó su ataque con un movimiento de la espada. Un gran arco de inmenso poder mágico de color violeta salió despedido de su espada y hacia el bosque. Vaporizando todo lo que se encontrara a su paso y arrancando los árboles de raíz. Entonces Shadow actuó. Usando su gran velocidad, se movió más rápido que la luz y se colocó delante de la trayectoria de su atomic. Luego, quitó la barrera mágica que usualmente lo protegía y extendió ambas manos hacia adelante, para intentar detener su propio ataque. El arco de luz violeta impactó contra sus propias manos, y comenzó a hacerlo retroceder, mientras destruía todo a su paso. KHHHHKKK. Gruñó Shadow, mientras intentaba detener su propio poder. Podía sentir cómo le quemaba las manos al igual que durante el ataque final de Nova. Finalmente, tanto la presión del ataque como la que generaba Shadow para detenerlo fueron demasiadas y el arco de luz explotó. Una gran corriente de aire azotó parte del bosque y dejó un gran cráter en el medio. Cuando el polvo se disipó, Shadow estaba tendido en el suelo, con la capa de Slime rasgada, pero a los pocos segundos se levantó. Tosió algo de sangre, se limpió la boca con el dorso de una mano, y evaluó los daños en sí mismo. Sentía dolor tanto fuera como dentro de su cuerpo, por lo que tendría que seguir practicando hasta poder resistirlo. No está mal, pero no es suficiente. Necesito poder detener o desviar un ataque así casi sin sufrir daños.
Descansaré un poco y lo intentaré de nuevo. Mientras descansaba y regeneraba sus heridas mediante magia, Shadow pensó en los sucesos de los últimos días. Shadow Garden al completo se estaba enfocando, por un lado en investigar todo lo posible sobre Nova, y por el otro en rastrear sus movimientos para averiguar qué estaba tramando. Sobre lo primero casi no habían avances, Nova era como un fantasma. No había ningún registro o testimonio sobre él que fuera anterior a su primer ataque contra el escuadrón de Victoria en la ciudad sin ley. Parecía que Nova ocultaba su verdadera identidad y orígenes tan bien, como él lo hacía como Shika Genou. Y sobre lo segundo, Nova parecía estar en la capital de Midgar. Se había dejado ver por Epsilon en un baile de gala en el palacio, donde al parecer estuvo bailando con Alexia Midgar y luego se reunió con su hermana Iris. Increíble que Nova haya conseguido soportar a Alexia. Fue lo primero que pensó, al escuchar esas noticias. Alpa sospechaba que Nova había acudido a Iris para proponerle algún tipo de alianza, ya que ambos veían a Shadow Garden como objetivos, pero no conocían los detalles. Aún así, Iris Midgar no era una amenaza para él ni para su organización. Luego, las Numbers desplegadas en Midgar habían estado siguiendo el rastro del chico y del ateriántrope que lo acompañaba, a varias posadas en toda la capital. Finalmente 2 noches atrás, hubo un incidente en el Coliseo donde se celebró el Festival Busin. Al parecer, Alexia había sido emboscada por gente del culto de diablos y casi asesinada. Un escuadrón de Numbers la había estado siguiendo, por lo que habían estado a punto de saltar a la acción para protegerla, cuando de pronto llegó Nova. Asesinó a todos los soldados, a uno de los líderes del culto y usando su poder apagó todas las luces de la capital temporalmente, formando una inmensa columna de luz en el centro del Coliseo. Finalmente, luego de haber salvado a Alexia, Nova se retiró como si nada hubiera pasado. Las Numbers habían observado todo desde el techo del Coliseo e impactadas por el poder de Nova. Ya que habían recibido órdenes de no acercarse a él por lo peligroso que era, si no estaban presentes Shadow o alguna de las 7 sombras. Ese había sido el reporte que le había dado Alpa. Sin embargo, Sid creía que gran parte de ese reporte había sido modificado por Alpa, para hacerlo encajar en su actuación y juego de Shadow Garden. Los hombres del culto que Nova había derrotado probablemente fueran solo bandidos que emboscaron a la princesa, y las Numbers que observaron todo a la distancia, debían de ser las típicas empleadas de Mitsugoshi que, por algún motivo usaban letras griegas y números como nombre. Sin embargo, sabía que Nova no era un actor pagado por Alpa, para fingir ser alguien del culto. Nova era un individuo real, con poderes al menos iguales a los suyos que amenazaba su sueño de convertirse en una eminencia en las sombras. También, Eta le había dicho que había detectado rastros de magia de dragón en la sangre de Nova. Eso podría ser, ya que el dragón de la niebla de Alexandria era real y tal vez Nova hubiera conocido a otro dragón que le dio poder al igual que él. Pero además de eso, Eta le dijo que Nova poseía la sangre de los héroes al igual que las 7 sombras y poseídas, y eso según Sid, no existía. Él le había inventado a Alpa toda la leyenda de los 3 héroes y el culto de diablos, cuando eran niños, con la excusa de crear Shadow Garden para detenerlos. Pero si eso era falso, y Nova era real, ¿cómo se relacionaban ambas cosas? Y finalmente estaba el hecho de que el mismo Nova había mencionado al culto de diablos durante su pelea contra él y las chicas. Pero el culto de diablos era algo que él había inventado y realmente no existían. Pero todas esas dudas podían esperar. Lo que Shadow tenía seguro era que Nova era una amenaza real a su sueño en ese mundo y debía ser eliminado. Por lo que habiendo ya descansado unos minutos, Shadow se puso de pie y se preparó para seguir entrenando, lanzando otro Atomic. Sus ojos brillaron con el color violeta de su magia. Nova. La próxima vez que nos veamos no perderé. Ciudad sin ley. Torre Negra. En el interior de la torre, durante la noche, Nova se encontraba sentado en su trono de piedra, con las piernas cruzadas y vistiendo ropa común. Lucky se encontraba en el medio del gran salón, comiendo los restos de un jabalí que había cazado en el bosque y había arrastrado hasta allí. Nova la observaba pero su mirada estaba perdida, inmerso en sus propios pensamientos. El plan para su 2-2 ataque contra Shadow Garden ya estaba listo y se ejecutaría la noche siguiente. Había vuelto a su refugio en la ciudad sin ley y solo restaba esperar a que llegaran los refuerzos que todos los rounds del culto de diablos habían prometido. Aunque suponía que actualmente no todos los rounds estaban felices con él. Se había corrido rápidamente la voz por el culto de que Nova había interrumpido la emboscada contra la princesa Alexia Midgar 2 noches atrás.
No solo le había salvado la vida a Alexia, sino que había asesinado a 20 valiosos Named Children y lo que era peor, al mismísimo Dosndo asiento de la mesa redonda, Loki. Sabía que muchos Rounds querían tomar cartas en el asunto al respecto. Especialmente él y Jormungandr, quienes habían colaborado con Loki en el pasado. Pero por ahora no estaban actuando, ya que sabían de la importancia que tendría para el culto que él destruyera a Shadow Garden, por lo que lo necesitaban. Aún ni él mismo Nova entendía completamente por qué había decidido salvar a Alexia, cuando dejarla morir habría beneficiado sus planes de manipular a Iris. Pero en ese momento decisivo, simplemente sintió que no era correcto dejar que ella muriera y algo la impulsó a salvarla. Pero sabía que si quería ser lo suficientemente fuerte como para asesinar a Shadow, entonces debía abandonar todo ese sentimentalismo inútil. Por otro lado, al salvar a Alexia había desobedecido una orden directa de su maestro Petos. Apenas llegó a la Torre Negra, Nova se comunicó con él y le reportó lo ocurrido. Defendiendo su decisión de acabar con Loki, diciendo que era arriesgado dejar con vida a alguien que planeara traicionarlo. La expresión de Petos se mostró tan seria e impasible como siempre, por lo que no le gritó ni le reprochó nada. A pesar de eso, Nova sabía que su maestro estaba bajo mucha presión, ya que desde su pelea contra Shadow y las 7 sombras, estas habían estado persiguiendo al culto más que nunca. Días atrás, Zeta y una de sus subordinadas habían atacado uno de los refugios de la facción Petos. Afortunadamente, su maestro no se encontraba allí, ya que se movía de ubicación constantemente. Pero habían asesinado a varios Children y se habían llevado documentos importantes. Por todo esto y a pesar de haber desobedecido sus órdenes, Petos solo le dijo 2 palabras antes de cortar la comunicación, 2 palabras relacionadas a su inminente ataque contra Shadow Garden. No falles. Y Nova no pensaba fallar. Desde su primer encuentro y pelea contra Shadow, supo que necesitaba algo más que solo fuerza y poder para hacer que lo perdiera todo y exponerlo al mundo por quien era realmente. Y para lograr ese objetivo, había estado moviendo sus piezas cuidadosamente. Sherry Barnett, Iris Midgar, el culto de diablos. Todos eran peones que usaba a su conveniencia para lograr su objetivo. El cual ya estaba cada vez más cerca, pero había algo que le preocupaba un poco. En su última pelea contra Shadow, había ocurrido algo extraño con el poder mágico de ambos. Cuando él destruyó la barrera que protegía a Shadow de su propio Atomic, los poderes mágicos de ambos se mezclaron y se salieron de control. Provocando la gran explosión que había arrasado con todo el bosque y que los había dejado bastante heridos a ambos. Aún recordaba lo que el dragón Fafnir le había dicho 4 años atrás, cuando lo conoció y desbloqueó el poder mágico latente dentro de él. Que él y Shadow eran las 2 caras de una misma moneda, destinados a encontrarse y enfrentarse como opuestos en el futuro. Por lo que tal vez sus poderes fueran realmente opuestos e incompatibles entre sí, y al chocar en combate habían provocado esa reacción. Pero a Nova no le importaba lo que le pasara a su propio cuerpo, siempre y cuando pudiera matar a Shadow. Shadow. La próxima vez que nos veamos no perderé. Nova-sama. La voz de Lucky lo sacó de sus pensamientos. La chica había terminado de comer y ahora lo miraba con expresión curiosa. Quería preguntarle algo en lo que estaba pensando. Usted me dijo que Shadow asesinó a su familia, ¿cierto? Nova no sabía que le sorprendió más, el hecho de que Lucky hubiera estado pensando en algo, o su pregunta. Ya habían pasado 2 años desde que conoció a Lucky de casualidad, habiéndola salvado de un campamento de bandidos que habían asesinado a su pequeña tribu y que buscaban venderla como esclava. Desde entonces y sin quererlo ella se había convertido en su fiel compañera y en lo más cercano a una amiga que el chico hubiera tenido nunca. Sin embargo, no fue hasta hace 1 año atrás, que había decidido confiar en ella lo suficiente para abrirse y contarle un poco de su pasado. No le había dicho cuál era su nombre real, ya que era uno que él mismo había abandonado años atrás, para pasarse a llamar Nova y cumplir con su venganza. Pero sí le había hablado de sus padres, de su querida hermana menor Ana y de la noche de gran tormenta en que había visto cómo Shadow destruía su casa con todos ellos dentro, mientras luchaba contra gente del culto de diablos. Sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Por lo que Lucky y Petos eran las únicas personas en ese mundo que conocían su historia. Por lo que ante la pregunta de Lucky, él asintió en silencio, y ella continuó. Y también me dijo que averiguó la identidad de Shadow y que se llama Sika Genou, entonces ¿por qué no atacamos a su familia como venganza por lo que él le hizo a la suya? Preguntó la chica, frunciendo la mirada y molesta.
Nova apreció que ella estuviera dispuesta a hacer eso para vengar a su familia a pesar de nunca haberlos conocido, pero negó con la cabeza y finalmente habló. Si hiciera eso, entonces yo sería igual que Shadow, asesinándolos solo por estar en el momento y lugar equivocados. Su familia no asesinó a la mía, él y sus subordinadas de Shadow Garden lo hicieron. No es mi intención que muera gente inocente en mi guerra contra Shadow. A pesar de sus palabras, lo cierto es que si había investigado por si acaso a la familia Kagenou, una vez descubrió que Sid era Shadow. Su padre, el barón Kagenou, era un noble de poca monta sin mucha importancia, quien al parecer incluso tenía problemas para gobernar los territorios bajo su protección. De su madre tampoco había mucho que decir, más que al parecer era quien llevaba los pantalones en la familia, debido a su carácter fuerte y agresivo. Mientras que su hermana mayor, Claire Kagenou, sí era bastante conocida. Una de las mejores estudiantes en la Academia Midgar y ganadora del último festival Busin. Luego del fiasco que había resultado ser la pelea de Iris Midgar vs Jimina Snen. Además, que también se vio involucrada en incidentes como el despertar de los vampiros en la ciudad sin ley. O el 2-2 ataque a la Academia Midgar, donde incluso fue secuestrada por Fenrir de los Rounds, antes de que Shadow lo asesinara. Ante la respuesta de su amo, Lucky asintió. Está bien, entonces iremos solo por Shadow Garden, pero atacaremos pronto. Quiero pelear contra alguien fuerte. Nova sonrió de lado, sabía lo que le gustaba pelear a su acompañante y lo mortífera que podía ser en batalla, y estaba contando con eso. Atacaremos mañana por la noche. Y si todo sale bien, mañana a esta hora Shadow lo habrá perdido todo. Hizo una pequeña pausa, antes de agregar. Y esta vez tú también estarás en el campo de batalla, Lucky. Al escuchar esto, los ojos de Lucky brillaron con emoción y se acercó corriendo hasta el trono de su amo. ¿En serio? ¿Qué voy a hacer? Quiero saber. Nova recordó su pelea contra Loki, aunque fue corta, el round había usado una técnica mágica que llamó su atención ya que podría resultarle útil. Con solo verla en acción durante la pelea y practicarla un poco, había logrado aprenderla. Y también se la había enseñado a Lucky, durante los últimos 2 días. ¿Recuerdas la técnica que te enseñé al regresar de Midgar? Pues vas a usarla, tú te encargarás de mantener ocupadas a las 7 sombras, mientras que yo me encargo de Shadow. Lucky sonrió y levantó el puño de forma adorable. ¿Sí? Voy a pelear junto a Nova-sama, como un equipo. Le prometo que no perderé. Luego, tuvieron unos segundos de silencio, hasta que Lucky volvió a preguntarle algo. Nova-sama. Cuando Shadow esté muerto, y haya vengado a su familia, ¿qué hará después? El chico no pudo evitar sorprenderse por la pregunta, ya que hacía mucho tiempo que no pensaba en eso. Su único objetivo era destruir a Shadow Garden, quebrar a Shadow y finalmente matarlo para vengar a su familia. Era lo único en lo que pensaba desde aquella trágica noche 5 años atrás. Sin embargo, nunca había pensado en qué pasaría después. Por un lado, ya no necesitaría ni al culto de diablos ni manipular a Iris, por lo que cumpliría con su promesa a Alexia de dejarla en paz. A pesar de todo el poder que tenía, no le interesaba usarlo para conseguir fama o riquezas. En cambio, algo que quería era vivir una vida normal, humana, lo que Shadow le había quitado aquella noche. Pero por el otro lado, parte de él no sabía si seguiría vivo, luego de su enfrentamiento final con Shadow. Pero prefirió no responder eso a su compañera, para no deprimirla. No lo sé, no he pensado al respecto. Pero una vez Shadow muera yo estaré en paz, así que, me gustaría vivir una vida tranquila. ¿Qué hay de ti, Lucky? ¿Qué quieres hacer? Le preguntó, también aprovechando para cambiar de tema. Lucky sonrió y de un salto se trepó al trono de Nova. Quedando de pie en la cabecera y colgando su cabeza hacia abajo de forma cómica, su rostro justo frente al del chico. Yo quiero seguir al lado de Nova-sama. Que viajemos juntos por el mundo y me gustaría ver el mar. ¿Nunca fuiste al mar? La chica negó con la cabeza, haciendo un tierno puchero. No, vi algunas pinturas y son muy bonitas. Pero no es lo mismo. Nova recordó que, si bien en sus viajes con Lucky habían pasado por varios ríos o ciudades costeras como Laugeus, nunca se habían detenido en una playa o en un sitio donde se pudiera apreciar el mar de forma natural y sin civilización alrededor. Bien. Entonces una vez que esto termine, yo te llevaré al mar. Los ojos de Lucky se iluminaron. De verdad, Nova-sama. Es una promesa. A pesar de que parte de él no sabía si podría cumplir esa promesa en el futuro, el chico asintió, con una ligera sonrisa. Luego colocó una mano en la cabeza de Lucky y le acarició la cabeza suavemente. Sí, Lucky, es una promesa. ¿Sí? Una promesa de Nova-sama.
La chica rió feliz y sonrojada por las caricias en su cabeza, bajando sus orejas, mientras meneaba su cola de un lado hacia el otro. Sin embargo, aquel momento bonito entre ambos, fue interrumpido. Cuando Lucky comenzó a olfatear a muchas personas acercándose en formación. Su expresión se puso seria de golpe. Nova-sama, alguien se acerca. La teriántrope saltó ágilmente de la cabecera del trono y cayó en el suelo frente a él. Mientras comenzaba a gruñir y mostrar los colmillos hacia la entrada de la torre, lista para defender a su amo. Lucky estaba por lanzarse hacia la puerta y masacrar a los intrusos que estaban fuera, cuando Nova la detuvo con una mano en su hombro. Había reconocido los poderes mágicos que se acercaban. Calma, Lucky, no son enemigos. Parece que los refuerzos del culto por fin llegaron. Los Round se tomaron su maldito tiempo. Luego de decir eso, se puso de pie de su trono y chasqueó los dedos. Una luz brillante envolvió su cuerpo por unos segundos y su usual traje blanco con capucha apareció sobre sus ropas. Luego, caminó hacia la entrada de la torre, seguido por Lucky, quien ya se había calmado. Al salir, vio a unos 200 soldados del culto, formados en el amplio patio en ruinas. Delante de ellos, alguien a quien Nova reconoció como uno de los Namek Children de la facción Petos. Al ver salir a Nova, todos se arrodillaron ante él. Vaya, esta sí que es una bienvenida, comentó el chico y le hizo un gesto al Namek Children frente a él para que se pusiera de pie. Esta así lo hizo y luego habló. Nova-sama, es un honor, soy el comandante a cargo de las células para la operación Shadowhunt. Somos la célula formada por los Knights of Rounds para atacar con usted en Midgard. Estamos a sus órdenes. Nova asintió, viendo a todos los soldados. Su poder mágico comparado con el de las 7 sombras era muy bajo, pero eso él ya lo sabía. Pero si podrían superar en número y mantener ocupadas a sus numbers, mientras Lucky y él se encargaban del resto. ¿Y las demás células? Ya llegaron todos nuestros hombres a sus puestos en Oriana, Vegalta y Laugeus. Llevan días observando todas las sedes y almacenes de Mitsugoshi, por lo que conocen todas sus entradas, salidas y horarios. También esperan sus órdenes para actuar mañana por la noche. Nova asintió, satisfecho. Muy bien, comunícales que estén listos para mi señal cuando todo comience. Y también que no ataquen civiles. Nuestro objetivo es solo Shadow Garden y quiero que sea un trabajo limpio. Esta será la primera vez que el culto de diablos realmente logre quebrarlos y hacerles un daño real luego de 5 años. El Children asintió. Como usted ordene, nosotros estamos listos para partir hacia la capital de inmediato. ¿Cuáles son sus órdenes? Lucky se mantenía alerta al lado de su amo, mientras este inspeccionaba nuevamente a parte de los soldados que estarían a sus órdenes durante el ataque. Todos parecían ser First Namek Children, por lo que si rodeaban y tomaban por sorpresa a las Numbers, podrían acabar con varias. El ataque para el que llevaba días preparándose, estaba a punto de ocurrir. Los ojos de Nova se tornaron de color rojo, debajo de su capucha y el chico esbozó una sonrisa siniestra. Había llegado el momento. Caballeros, que empiece el show. Próximo capítulo. La caída de un imperio. Fin del cap.